los tacos de perro, o algo peor. Las noches en el Estado de México son testigos de innumerables historias que los habitantes cuentan con temor, advertencias de lo que se debe y no se debe hacer cuando el sol se esconde. Pero entre todas ellas, hay una que resalta, un cuento que no es solo un rumor, sino una advertencia sobre lo que realmente podría haber en tu plato cuando te comes unos tacos callejeros, a orillas de un mercado en un barrio humilde del Estado de México. Don Rafa era un taquero conocido y respetado. Su negocio, un humilde puesto de lámina con luces tintineantes, siempre tenía clientes fieles, que aseguraban que sus tacos eran los mejores de la zona. Nadie preguntaba mucho sobre la carne, pues sabían que los taqueros a veces usaban ingredientes alternativos para ahorrar costos. Pero con Don Rafa, no importaba. Sus tacos eran deliciosos, tiernos, jugosos. Era común que los clientes se preguntaran cuál era su secreto. Es una receta familiar, decía él con una sonrisa enigmática. Nunca revelaba más, y con el tiempo, el misterio se volvió parte de la atracción de su puesto. Pero cuando los perros del barrio empezaron a desaparecer, las sospechas comenzaron a surgir. Todo comenzó con un niño, el pequeño Matías. Su perrito, Chispa, solía acompañarlo a todas partes, pero una noche desapareció sin dejar rastro. Matías lloró y pegó carteles por toda la colonia, pero Chispa jamás apareció. Con el tiempo, más vecinos empezaron a notar que sus perros también se esfumaban sin explicación. Las teorías eran variadas. Algunos decían que los perros se habían extraviado, otros que alguien los estaba robando para venderlos. Pero un hombre mayor, don Julián, murmuró una advertencia aterradora. No son los perros los que desaparecen, es lo que nos estamos comiendo. Algunos rieron, otros sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. Pero nadie podía negar que algo extraño estaba pasando. Una noche, un joven borracho llamado Iván se metió en problemas con unos tipos en la cantina y salió corriendo para esconderse en un callejón. Mientras se agazapaba detrás de un bote de basura, escuchó un sonido metálico. El chirrido de una reja al abrirse. Miró con cautela y vio a don Rafa arrastrando un enorme costal, goteando un líquido oscuro. Con dificultad, lo llevó hasta la parte trasera de su puesto y desapareció dentro. Intrigado y asqueado, Iván se acercó cuando el taquero entró. Lo que vio lo hizo vomitar de inmediato. Dentro del local, colgados de ganchos como si fueran carne en un matadero, había perros despellejados y listos para ser preparados. Sus ojos inertes reflejaban la tenue luz de la bombilla, y el olor que impregnaba el aire era nauseabundo. Iván apenas pudo contener el pánico antes de huir despavorido. Al día siguiente, Iván corrió a contarle a la policía, pero cuando los oficiales llegaron al puesto de tacos, no encontraron nada. No había rastros de los cuerpos, ni huesos, ni sangre. Don Rafa, con su calma de siempre, se burló de la acusación y hasta le ofreció un taco al oficial a recargo. Iván no podía creerlo, pero tuvo que aceptar que no tenía pruebas. Desesperado, comenzó a vigilar el puesto por las noches. Y entonces, una noche, vio algo aún más horrible. Desde su escondite, vio llegar a un hombre robusto con ropa sucia, como si viniera de trabajar. Entró al puesto, y don Rafa lo recibió con una palmada en la espalda. Conversaron en voz baja, y luego, sin previo aviso,
Don Rafa sacó un cuchillo de carnicero y le cortó la garganta. El hombre cayó al suelo, convulsionando, y don Rafa lo arrastró hasta la parte trasera, como si fuera solo un trozo de carne más. Iván sintió su estómago revolverse. No eran solo perros, era gente. En la madrugada, Iván regresó al puesto con su teléfono en mano, decidido a grabar pruebas. Se acercó con cautela a la parte trasera y forzó la reja con una barreta. Al entrar, el hedor lo golpeó de inmediato. Bolsas negras apiladas en un rincón goteaban un líquido oscuro. Temblando, se acercó y abrió una de ellas. Lo que vio lo perseguiría por el resto de su vida. Era un brazo humano. Horrorizado, retrocedió, pero tropezó con un costal. De repente, una mano se posó sobre su hombro. «Sabía que vendrías, Iván», dijo la voz de don Rafa a sus espaldas. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Iván despertó atado a una mesa. Frente a él, don Rafa afilaba un cuchillo con calma. «No debiste meterte en mis asuntos, muchacho. No entiendes cuánto me costó perfeccionar mi receta». Iván trató de gritar, pero su boca estaba amordazada. Sus lágrimas rodaban por sus mejillas mientras veía cómo don Rafa se acercaba, levantando el cuchillo sobre su pecho. Pero entonces, un ruido lo interrumpió. Sirenas de patrullas. La policía irrumpió en el lugar, alertada por un vecino que había escuchado ruidos extraños. Don Rafa intentó huir, pero fue detenido de inmediato. Iván fue rescatado, pero jamás pudo olvidar lo que había visto. Los oficiales revisaron el puesto y encontraron pruebas irrefutables. Cuerpos desmembrados, carne humana en refrigeradores y un diario donde don Rafa llevaba un registro de sus víctimas. Don Rafa fue sentenciado a cadena perpetua, pero su puesto quedó en el abandono. Nadie se atrevió a ocupar el lugar, y con el tiempo, los rumores crecieron. Los habitantes dicen que si pasas por la vieja esquina donde una vez se vendieron los tacos más famosos del barrio, aún puedes oler la carne friéndose en la plancha. Y a veces, si escuchas con atención, una voz ronca te susurrará: «Prueba mis tacos, nunca has comido algo igual». La tamalera, asesina de la colonia Portales. En la Ciudad de México, las calles están llenas de historias que se susurran entre vecinos. Relatos que se convierten en advertencias para aquellos que caminan solos por la noche. Pero pocas historias son tan escalofriantes como la de la tamalera asesina de la colonia Portales. Doña Eulalia era una mujer mayor que vendía tamales todas las mañanas en la esquina de una transitada calle en la colonia Portales. Su fama se extendió rápidamente. Sus tamales eran grandes, jugosos y con un sabor inigualable. Nadie podía resistirse a su aroma, y muchos aseguraban que eran los mejores de la ciudad. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir rumores inquietantes. Personas de la colonia desaparecían sin dejar rastro, en su mayoría indigentes, borrachos y mujeres que vivían solas. Nadie los buscaba, nadie los extrañaba. Hasta que una noche, un joven repartidor de pan descubrió algo aterrador. El repartidor solía pasar por la calle de doña Eulalia en la madrugada, cuando ella ya estaba preparando la masa para los tamales. Siempre la saludaba, pero una noche, al pasar por su local improvisado, escuchó un sonido extraño proveniente de su casa. Un gemido ahogado. Curioso, se acercó a la ventana trasera
y lo que vio lo dejó petrificado. Un cuerpo colgaba boca abajo, sangrando lentamente en un gran balde. Doña Eulalia, con una frialdad escalofriante, cortaba la carne con un cuchillo afilado y la colocaba en una gran olla con especias y chiles. Horrorizado, corrió hasta la comisaría para denunciar lo que había visto. Los agentes, escépticos al principio, finalmente decidieron investigar. Cuando irrumpieron en la vivienda, lo que encontraron fue peor de lo que cualquiera podía haber imaginado. En la pequeña y humilde casa de doña Eulalia, la policía halló restos humanos en grandes cubetas, bolsas de carne etiquetadas con nombres y fechas, y un libro de notas donde la anciana llevaba un registro detallado de cada una de sus víctimas. Había descripción de sus edades, días en que los capturó, y hasta sus preferencias de sazón. El horror no terminó ahí. Dentro de su cocina, los agentes encontraron enormes ollas con carne guisada, lista para rellenar los tamales. En una de ellas, flotaban dedos humanos y fragmentos de piel. Lo peor fue descubrir que aquellos tamales que tantas personas habían disfrutado, en realidad estaban hechos de la carne de los desaparecidos. Cuando los oficiales revisaron con mayor detenimiento la casa de doña Eulalia, se encontraron con un sótano oculto bajo una trampa de madera en la cocina. Al bajar, el olor a sangre y humedad los golpeó de inmediato. Había celdas improvisadas, cadenas en las paredes y cuchillos cubiertos de sangre coagulada. Parecía un matadero humano, un lugar donde la tamalera seleccionaba y preparaba a sus víctimas con un ritual meticuloso. Al revisar los archivos de personas desaparecidas, se descubrió que los cuerpos correspondían a personas reportadas como extraviadas en la colonia durante los últimos 5 años. Lo aterrador es que algunas víctimas habían desaparecido solo unos días antes de ser halladas en las ollas. Los vecinos quedaron horrorizados. Muchos recordaron cómo doña Eulalia solía bromear con que sus tamales tenían un toque especial. Nadie sospechó que ese toque especial era carne humana. Doña Eulalia fue arrestada, pero su juicio fue una pesadilla mediática. En cada audiencia se mantenía inexpresiva, con una leve sonrisa en los labios. Cuando se le preguntó por qué lo había hecho, su única respuesta fue: quería que todos probaran mi especialidad. Los psiquiatras la declararon mentalmente inestable, pero la gente de la colonia Portales nunca olvidó el horror que vivió. La casa de la tamalera fue abandonada, pero muchos aseguran que las luces se prenden solas en la madrugada y que a veces se escuchan lamentos provenientes del interior. Algunos afirman que, si caminas por la vieja esquina donde vendía sus tamales, aún puedes oler el aroma del maíz y la carne cociéndose a fuego lento. Y si te acercas lo suficiente, podrás escuchar un susurro inquietante, verde, rojo o de dulce. Los años pasaron, y la historia de la tamalera asesina se convirtió en una leyenda urbana. Una historia que los abuelos contaban para asustar a los niños desobedientes. Pero en el 2019, algo estremecedor ocurrió. Un nuevo puesto de tamales apareció en la misma esquina, donde doña Eulalia vendía. La vendedora, una mujer anciana de apariencia similar, aseguraba tener la mejor receta de la zona. Pronto, el puesto cobró fama, y los clientes regresaban cada día, maravillados con el sabor inigualable de los tamales. Una noche, una joven periodista decidió investigar el misterio y compró varios tamales para analizarlos en un laboratorio. Lo que descubrió fue aterrador. En la mezcla de carne se encontraron rastros de tejido humano.
Intentó regresar al puesto para confrontar a la vendedora, pero el lugar estaba vacío. No había señales de la anciana, como si jamás hubiera existido. Desde entonces, se dice que cada cierto tiempo, un puesto de tamales con una vendedora anciana aparece en distintas partes de la ciudad, ofreciendo sus tamales irresistibles. Nadie sabe quién es en realidad, ni de dónde viene. Pero una cosa es segura: el horror de doña Eulalia nunca terminó. Si alguna vez encuentras un puesto con los tamales más sabrosos que hayas probado, piénsalo 2 veces, antes de preguntar por la receta. Podría ser la misma que aterrorizó a la colonia Portales. El taquero caníbal de la Guerrero. Historia basada en hechos reales, narrada por Crónicas del Terror. Las calles de la colonia Guerrero en la Ciudad de México han sido testigos de incontables historias, algunas de ellas simples anécdotas de la vida urbana, pero otras tan macabras que incluso los más valientes prefieren no mencionarlas. Esta es una de esas historias, una que circuló en los bajos mundos y entre los rumores de quienes conocieron al infame taquero caníbal. José Luis era un hombre de apariencia común. Nadie habría sospechado que tras su amabilidad y su carismática sonrisa, ocultaba un oscuro secreto. Era el dueño de un modesto puesto de tacos ubicado en una esquina concurrida de la Guerrero. Sus tacos eran famosos por su sabor inigualable. No hay carne como esta, decían los clientes habituales. Es jugosa, tierna, diferente. Pero José Luis sabía la verdad. El ingrediente principal no era carne de res ni de cerdo, era humana. Nadie sabe con exactitud cuándo comenzó su oscura afición. Algunos dicen que todo empezó después de que su esposa lo abandonara, dejándolo solo y con una rabia incontrolable. Otros, que desde niño tuvo inclinaciones macabras que nunca fueron detectadas. Lo que es seguro es que un día, José Luis cruzó una línea de la que nunca regresaría. Todo comenzó con un asalto. Una noche, un ladrón intentó robarle el dinero de su jornada. En un arranque de furia, José Luis lo golpeó con una barra de hierro, dejándolo inconsciente. En lugar de llamar a la policía, arrastró el cuerpo hasta la parte trasera de su puesto, y una idea oscura cruzó su mente. Con frialdad, descuartizó el cadáver, separó la carne y la cocinó en su plancha. Al día siguiente, sirvió tacos como cualquier otra jornada. Nadie sospechó nada. El asesinato del ladrón desató algo en José Luis, algo que ya no pudo contener. El sabor de la carne humana era diferente, y la aceptación de sus clientes lo llevó a repetir la atrocidad. Comenzó a acechar a vagabundos, a alcohólicos que merodeaban las calles, a aquellos que nadie extrañaría. Los atraía con promesas de comida caliente y, una vez que los llevaba a su diminuto cuarto en la parte trasera de su puesto, los asfixiaba con una soga o los golpeaba hasta la muerte. Cortaba la carne con destreza y se deshacía de los huesos en el drenaje o los enterraba en terrenos baldíos. En su pequeño refrigerador almacenaba trozos de carne envueltos en bolsas de plástico, listos para ser cocinados. Los tacos de José Luis se volvieron legendarios. Su clientela aumentó, y nadie sospechaba que estaban comiendo carne humana. Todo parecía marchar bien para José Luis, hasta que comenzaron los susurros. Al principio, creyó que era su imaginación, pero cada noche, al cerrar su puesto, escuchaba voces en la oscuridad. «¡Nos comieron! ¡Nos comieron!».
Zrenia repetían en un murmullo gélido. Las sombras en las paredes parecían moverse. Los cuchillos se caían solos de la mesa. Y, en ocasiones, el fuego de la plancha se apagaba sin razón aparente. Una noche, mientras se miraba en un pequeño espejo, vio detrás de él el reflejo de un hombre sin ojos, con la boca destrozada y la piel quemada. Era uno de los indigentes que había asesinado. Gritó y se giró, pero no había nadie. Su corazón latía con fuerza. Se convenció de que era su culpa, de que su mente le jugaba malas pasadas. Pero los muertos no lo iban a dejar en paz. Los rumores sobre desapariciones comenzaron a crecer. La policía inició investigaciones, pero sin pistas claras. Sin embargo, el error de José Luis fue confiarse demasiado. Una noche, un joven indigente escapó de su encierro en el puesto. Corrió hasta la comisaría y denunció lo que había visto. Restos humanos en bolsas de plástico, sangre coagulada en la plancha y cuchillos afilados cubiertos de carne. Cuando los agentes llegaron al lugar, lo encontraron limpiando su plancha como cualquier otro día. Pero en su refrigerador, el horror los aguardaba. Había varios paquetes de carne etiquetados con fechas y nombres escritos en un cuaderno. Un registro de sus víctimas. Fue arrestado en el acto, y durante el interrogatorio, confesó entre risas: «Díganme la verdad. ¿Eran los mejores tacos que han probado o no?» El puesto fue clausurado, pero muchos clientes quedaron traumatizados al saber que habían comido carne humana sin saberlo.